Ayer anunciaron, bueno, antes que nada, buenos días al señor Germán Marte. No sé si Germán tiene que subir algo, porque yo le escucho diciendo que hay que subir algo. Dígame si es así para que entonces proceda. Ya subió. Subió Germán, buenos días Germán, subió Germán. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Qué chulo que suba. Estabas escondido. Sí, estaba. Bueno, yo no necesito mucho, ¿no? Yo voy fácil ahí. Si hay que agacharse, yo voy fácil. ¿Tú te haces bullying tú mismo? No, yo no voy. Dicen que la gente alcanza la madurez cuando es capaz de reírse de sí mismo. Sí. Buenos días a todos, buenos días David, buenos días Indira, Edith Febles, buenos días al pueblo dominicano. Aquí estamos. ¿Cómo que estamos, David? Al pie del cañón. Al pie del cañón. Miren, está en el país la ex vicepresidenta de Costa Rica, Exy Campbell. Ella estuvo en este programa de forma reciente. Nosotros tuvimos una entrevista. Qué agradable esa que señora. todavía, sobre todo muy competente, y ha sido reconocida como una de las mujeres líderes más influyentes de América Latina. Exy Campbell ha sido una activista. Yo la conocí antes de ella entrar en la política de lleno, porque la entrevisté en una visita que ella tuvo a República Dominicana, y recuerdo que en ese momento me impresionó un poco porque es una persona con mucho liderazgo. Y en Costa Rica habían ganado unas batallas, las mujeres organizadas habían logrado una batalla, y era que, y bueno, en diversos sectores, pero Exy Campbell jugó un papel fundamental, que fue el tema de la prohibición de acceder a discotecas por discriminación, que es una decisión discriminatoria que perjudica sobre todo a las personas de color, a las personas negras, y que aquí hemos vivido episodios similares. Sí. Entonces, si te vas, ya últimamente en República Dominicana es menos frecuente, pero yo pude vivir esa experiencia, un experimento que hicimos alguna vez, donde a una persona, entraban dos personas que eran parte de un equipo de grabación, una negra, una blanca. Entró la persona blanca y le dijeron, pasó, buenos días señor, pase, pero él no conocía a nadie ahí. Venía la persona y le dijeron, no, mire, ya es una fiesta particular. Le dice, pero él entró, no, él es parte de la fiesta particular. Él es parte de la fiesta particular. Entonces, ellos llevaron ese proceso ante la justicia y ganaron. Después también trabajó mucho con el tema de la representación de las mujeres en las boletas electorales. Y bueno, y finalmente llegó a la vicepresidencia de su país. Entonces ha estado aquí, ha estado trabajando en varios temas. Estuvo, la Junta Central Electoral organizó una actividad sobre el liderazgo de las mujeres y la participación en los partidos políticos, que es un tema que es desafiante en nuestro país. He visto que algunos partidos, incluso por ejemplo la decisión de la Fuerza del Pueblo, es decir, nosotros tenemos un grupo de mujeres que vamos a situar en los puestos de dirección, en los puestos directivos de la entidad, como una manera, entiendo, de querer mandar un mensaje de que están camino a una equidad, aunque en el pasado mucha de esta gente no contempló eso, pero diciéndole a las mujeres, vengan, que aquí tienen participación. Entonces, Exy estuvo conversando y saqué una pequeña cita que ella hizo. Ayer estuvo también en un taller, yo estuve en una parte para mujeres que tienen roles de liderazgo. Conocí chicas jóvenes, por ejemplo, de provincias del Cibao, de aquí de Santo Domingo, mujeres campesinas, que quieren escuchar sobre la participación en la política, los retos y desafíos que tienen, sobre todo para cosas incluso hasta sencillas, como que sean tomadas en cuenta a la hora de dar una opinión. Nosotros vemos que aquí hay una cultura de entrevistar siempre a la misma gente. Usted ve en la Cámara de Diputados y usted dice, ve acá, pero y ahí no hay más diputados, porque hay unos diputados que usted tiene 80 años Hay algunos mudos. Hay gente que no habla, pero hay gente también que nunca tuvo un chance o que nunca tuvo una oportunidad. Son retos, pero también si tú no te habitúas, ¿cómo entras? Es un círculo vicioso. Y son la misma gente, a veces se heredan. Los puestos políticos aquí se heredan. Si tú haces el ejercicio de revisar la prensa dominicana, 20 años, una vez me puse a mirar, déjame ver quiénes protagonizaban, son de padres a hijos, se van, en la herencia desde el Trujillato, la palabra. Un pequeño comentario en cuanto a eso. Fíjate que, por ejemplo, ahora mismo en el continente americano hay dos grandes vicepresidentas afrodescendientes, la de Estados Unidos y la de Colombia. O sea que hay una visibilización de mujeres
pero mujeres también afrodescendientes en la política. Eso ya es muy relevante y han llegado ahí por su mérito y su capacidad, no por nada de que le estén haciendo ningún favor. Se lo han ganado a pulso. Lo que tenemos que lograr ahora es que dejen de ser vices para comenzar a tener mujeres, y que ya ha habido varias en el continente americano, pienso en la de Chile, en la misma en Brasil, que recuérdense que le dieron un golpe de Estado, en Argentina, para que comiencen también a aparecer mujeres también afrodescendientes en candidaturas presidenciales. Yo creo que eso es muy importante y está ayudando mucho ese proceso. Relaciónalo incluso con el caso de la India ahora, digo de la India, de Inglaterra, porque ya uno dice la India, porque el primer ministro de Inglaterra ahora es descendiente de hindúes. Sí. Miren qué cosa más curiosa. Entonces, yo creo que eso es importante, y más cuando estamos viviendo en la sociedad dominicana un empuje de grupos radicales, xenófobos, racistas, que andan con un batón ballet y un grupo de paleros. Hay que comenzar un grupo de paleros, sí, un grupo de paleros con un batón ballet, porque eso es lo que hace. Sí. Esa es la coreografía. Hay que ir desmontando eso e irle dando visibilidad a liderazgos afro, a liderazgos de origen extranjero incluso, que están participando en política. Recordemos el caso de Peña Gómez, que eso debía de llevar a este gobierno a tener más sensibilidad sobre ese tema. ¿Sabe que habló una diputada, la diputada Dulce Rojas, que es una mujer negra de Villamella? Como frecuentemente vas a Villamella, sí, y vas a encontrar mucha gente de negra, oscura, o como se quieran definir, porque también a veces la gente no se define a sí misma, sí. Ella dio una opinión sobre la seguridad, habló cosas que nosotros sabemos, que hay que llevar la cartera en una funda. El periódico Listín Diario recogió una crónica sobre eso y puso un Twitter. Había que ver los comentarios de Twitter, que quién era esa mujer, que esa mujer no era dominicana, que si se pasó, era una cantidad de cosas insultantes que tú dices es una enfermedad. Entonces, ¿dónde ella es Dulce Rojas? Creo que tenemos ese corte para que ustedes la vean. Entonces, cuando usted ve gente, no se habitúan a que es posible que una dominicana así, que es de Villamella y de pura cepa de Villamella, que es una líder en Villamella, opine desde la Cámara de Diputados. Como los medios nunca la habían entrevistado, salió esta vez. Ella es diputada desde que comenzó este periodo. Por la fuerza del pueblo. Exacto, desde que comenzó, por la fuerza del pueblo. Y entonces alguna gente se sorprendió. Y a mí me sorprendió. Yo dije, Peña Gómez hoy le sería más difícil en el gobierno del PRM vivir, claro, que en aquel entonces. Claro, es increíble, claro, pero es así. Porque ella es un perfil tipo Peña Gómez, digamos, en la imagen. No conozco su historia, no conozco de dónde viene eso, pero en su color, en el fonotipo. Que tienen un problema, no saben de dónde es ella, no saben quiénes son sus padres, no saben nada. Simplemente es esa imagen que ven y comenzaron a decir de todo. Yo me quedé muy sorprendida por esa actitud. Gente que igual diría que Peña Gómez es su líder. Sí, vamos a verla a ella un momentito. Perdón, antes de eso, no te engañes, muchas de esas cuentas de Twitter son falsas. O sea, pero claro. Es decir, que crean con las máquinas y hay reales también. Sí, crean con las máquinas. Eso también hay que tomarlo en cuenta, que por eso el director del New York Times recomendó a sus periodistas que no estén pendientes de Twitter porque puede perturbar, manipular el diálogo, sí, en el sentido, y hay muchos políticos que están comprando y están comprando cuentas. Mira, yo tengo una cuenta que la sigue y todos los días me entra gente creada el mismo día. O sea, la gente es real últimamente, sin necesidad de yo comprar, porque hay gente que dice, miles de seguidores que se me agregan con 0 seguidores. 0 seguidores. Sí, y a veces arman una conversación entre ellos buscando que tú participes. Sí. Y tú te fijas que 0 seguidores diciendo del otro 0 seguidores, sin fotografías reales y sin escribir un tuit. Nada más que respondiendo. Pero había gente real, porque ahora, en este tiempo, hay gente que sale a pasear el racismo como el que pasea a un perro. Va, usted coge su perrito y dice, mira qué lindo, por el parque. Literalmente. Y se va a la red y dice, no, yo no quiero saber de eso. Sí, vamos a verla a ella. Vamos a verla a ella, pero yo quiero opinar sobre ese tema porque creo que a pesar de todo, y lo diré más adelante, hemos avanzado. Vamos a escuchar a la diputada. Es lamentable decir que vamos a buscar solución después que los muertos están. Qué pena
Qué lamentable que al municipio Santo Domingo Norte, a San Felipe de Villamella, donde yo nací, donde el problema está al frente de mi casa materna, que yo sí lo conozco, pero cada uno de los que están aquí conocen el problema del país y de nuestro municipio. ¿Cómo está la delincuencia? Ese problema no viene del domingo pasado, ese es un problema viejo, ese es un problema donde se tiraron tiros y todo el mundo salió corriendo. Bien, perfecto, eso no se escuchó, porque no hubo muertos. Pero después vuelve el mismo problema y se arman tiros al frente de un colegio. Y Una voz valiente, una voz autorizada, ella es de Villamella, nacida en Villamella, no conozco más allá de su historia, pero para que vean, entonces la gente sin saber no más, da pena la manera en que estaban tratando ese tema cuando se da el tipo de conversación pública, que es una conversación casi enferma. Sin embargo, Edith, esa reacción de algunos sectores recalcitrantes, de sectores atrasados, ultraconservadores, yo le veo la explicación, no sé qué dirá David, no sé qué dirán los sociólogos, yo le veo la explicación en el avance que indiscutiblemente han tenido, o hemos tenido, incluso la humanidad completa. Sí. A pesar de que ahora mismo hay una especie como de ola ultraconservadora, ultranacionalista, hasta en Italia gana una mujer que reivindica a Benito Mussolini, el creador del fascismo en Italia, Bolsonaro en Brasil, que afortunadamente parece que va a perder, Donald Trump en los Estados Unidos con más de 72 millones de gente que votó por él y una gran parte todavía cree que Donald Trump ganó. A pesar de eso, incluso aquí en República Dominicana, ni modo, de gente que destila odio, que cuando habla siempre se cree pretende creerse superior, porque en el fondo no se lo cree, pretende creerse superior a tal, a aquel, por el color de la piel, quizá por los que tenga, o por su educación, por lo que sea, por el puesto que tiene. Señores, la gran riqueza de la humanidad, pero en particular de la República Dominicana, está en su diversidad, en esa mezcla que afortunadamente tenemos nosotros, que nos hace incluso biológicamente más resistentes a muchas enfermedades, a muchas cosas. Y eso está demostrado científicamente. Entonces, bienvenida sea esa mezcla. Nosotros no somos ni blancos, ni negros, ni indígenas, somos una mezcla de todo, por suerte. La belleza de nuestro país radica en eso. Y yo creo que a pesar de todos los pesares y de gente que pretenda lo contrario, hemos avanzado. Piense usted, si tiene más de 20 años, 25 años, 20 años atrás, no había un cajero en un banco de la República Dominicana, negrito, no lo había. No había una presentadora de televisión que fuera morenita o tal cosa, no lo había. Hemos avanzado y gente que demuestra su talento, su capacidad cada día. Y a pesar de esa gente, porque si usted lo ve, lo mismo que van con el batón ballet, no son rubios, no son alemanes, no son ojitos azules, no, son gente, son dominicanos también. Lo que pasa es que tiene un problemita aquí en la azotea. Esto surgió por Exi Campbell, que decía que miremos la fotografía del gobierno. Hace unos meses había una fotografía del sector empresarial, del pleno del sector empresarial, no había una mujer, creo que había una, eran todos hombres. Evidentemente por razones de estructura. Si usted coge la cúpula de la iglesia, son todos hombres. Oh, bueno, ya ahí. Pero usted lo tiene ahí, todos hombres. Entonces usted coge la cúpula empresarial, todos hombres. Si usted coge los ministros de este país, la mayoría hombres, 2 mujeres ahí. Los nuevos 7 altos líderes del Partido Comunista Chino son 7 hombres. Sí. Pero ya en China, pues estamos aquí. Sí, estamos Eso acá, China. estamos hablando, sí, en China. Sin un Jintao. Pero aquí usted coge el gobierno. Entonces cuando usted mira la composición, incluso usted dice... cuando usted ve eso, ¿se le parece mucho a la sociedad dominicana? O sea, la gente que rodea a Luis Abinader, ¿se le parece? No, pero hemos avanzado. Vamos a ver a Exi Campbell para mira, que... Pero perdóname, que fue por Exi, que vámonos solo con la Cónchale, fotografía sí. y regresamos de una vez. Está bien. Exi Campbell, ¿lo tenemos? Bueno, yo lo voy a poner.
participación el día de hoy aquí es plantear una cosa muy sencilla. Es sencilla en términos del planteamiento y del discurso. Es desafiante absolutamente en términos de las acciones que tenemos que impulsar. Es garantizar, generar los elementos para contribuir en el proceso en un país tan maravilloso como el que ustedes tienen como República Dominicana, para lograr una participación paritaria de las mujeres y con ello lograr una democracia absolutamente sólida. Una democracia que debe ser una democracia intercultural y paritaria, donde la fotografía del poder refleje a los y las habitantes que quiere representar. Ese es el objetivo. La democracia, por definición, es un sistema político de representación, pero para que las decisiones que ese grupo de personas realmente impacten la calidad de vida del colectivo país, es imprescindible que la fotografía se parezca a la sociedad como un todo. Y la sociedad es paritaria. Eso no es una decisión que hayamos tomado las mujeres ni los hombres. Y entonces la fotografía del poder tiene que mirarse como esa paridad que cotidianamente tenemos en las familias, en las calles y en todos los espacios. El poder tiene que representar eso. La democracia es intercultural, si no veámonos entre nosotros y nosotras, quienes estamos en esta misma sala. Algunos y algunas nos parecemos, otros no tanto. Pero lo importante es que la representación del poder también se parezca a esa sociedad que se quiere gobernar. Y estamos hablando de la representación del poder. Estábamos contando cuántas ministras hay. Que fue una de las dos. Fue una promesa del presidente de la República antes de ganar la presidencia. Mira, con el tema del racismo que está también detrás de esto, yo he sostenido la tesis, lo he dicho y está demostrado en los medios, que el presidente de la República, en muchos de sus discursos y sus planteamientos, ha contribuido con esta ola de xenofobia y de racismo. No estoy diciendo que fuera su voluntad, pero expresiones de él, énfasis que ha puesto en temas. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de las mujeres parturientes haitianas, el manejo del gobierno fue terrible, porque mostraba una inhumanidad, simplemente porque no eran dominicanos o no eran blancas o lo que fuere. Entonces, anteriormente fue con los estudiantes, pero lo pararon de una vez, porque parece que hubieron acciones de actores y dijeron, no, espérate, esos muchachos pagan su matrícula en las universidades. Entonces, yo creo que eso no ha ayudado, tanto énfasis. Incluso una politóloga ayer o antes de ayer decía, ¿cómo se atreve el presidente de la República a pedir una intervención militar en otro país? O sea, es una cosa descabellada. Por más que tú lo pienses, tú eres un jefe de Estado, tú no puedes pedir que invadan otro país. O sea, eso no se puede de ninguna manera, porque en el momento que tú planteas eso, estás diciendo que posiblemente tu país pueda ser invadido sin problema. O sea, eso es un principio fundamental. Entonces, yo creo que el presidente de la República, que entiendo que no viene de un entrenamiento político como muchos otros, sino que es un empresario con contacto y que llegó a la presidencia, tiene que tener cuidado. Lo que dice un presidente y la manera que lo comunica genera. Entonces, resulta que unas minorías minúsculas, que en elecciones no sacan más de un 1 y pico %, de repente tienen una influencia social a través no solamente del Twitter, sino del control del espacio público, como la agresión que hicieron esa pandilla de nacionalistas a un grupo de artistas que estaban haciendo un performance y que lo han hecho otras veces, no fue la primera vez. Tiene 9 años. Entonces, de repente una agresión brutal con palo y rabia. Entonces, desde el gobierno, desde el presidente de la República, tiene que tener un discurso más tolerante hacia la diversidad de la sociedad. La mayor parte de la sociedad que usted gobierna no es blanca, por favor, no es blanca, es negra y mulata. Entonces, yo creo que eso es un punto fundamental en la gestión de un gobierno. ¿Qué es lo que dice y cómo lo dice? Eso es básico. Bueno, dicho esto, ayer se anunció la creación del Ministerio de Justicia. El presidente de la República dice que va a mandar un proyecto, tenemos un corte de hecho para verlo,
sobre la creación del Ministerio de Justicia. Quisiéramos hablar un poquito de las implicaciones que tiene esta decisión. Informarles que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo ha trabajado ya en un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. Instruyo en este momento y ante la ciudadanía representada en ustedes al consultor a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consulta con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica, como la FINJUS, para presentar este proyecto de ley el próximo 27 de febrero en el Congreso Nacional. Nuestra propuesta es que este sea el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, la gestión de los bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia sin que ello implique un costo adicional en el presupuesto. Ojalá y también aumenten el presupuesto, porque uno de los problemas que tenemos aquí es de presupuesto, pero entiendo que lo que quiere decir es que ese dinero que está pautado para esos actos pasen al Ministerio de Justicia. Esta es una decisión trascendente y es una decisión importante. Hay que recordar que en algún momento la magistrada Miriam Germán se había referido al sistema penitenciario. Por ejemplo, el sistema penitenciario bajo la tutela del ex procurador general Jean Alain Rodríguez, ahora preso, había decidido incluso construir cárceles. Buena parte del problema que se presentó es que te preguntabas por qué construye cárceles el Ministerio Público si tú tienes ahora pública o tienes la OISOE, tienes todas las oficinas constructoras. Esto se presta mucho, todo ese manejo que hay. Entonces es una decisión relevante que podría permitir que el Ministerio Público se concentre en las labores que le son inherentes y que le son propias, que son las garantías y la tutela de los derechos de las personas, la reparación de los daños que la gente sufre, la búsqueda de justicia, la posibilidad de responder de forma adecuada a las mujeres cuando van a poner sus denuncias, que eso no está siendo efectivo en todos los puntos del país, de responder a la gente qué está pasando con los niveles de violencia. Aquí hemos estado hablando de los puntos de drogas, por ejemplo, con el control que pueda tener la procuradora o el procurador o quien sea que maneje de sus fiscales en todo el territorio, porque tiene que dedicar mucha energía y mucho tiempo a cuidar a reclusos, a ver cómo comen, a ver qué comida reciben, a administrar miseria, porque el administrador del sistema penitenciario administra miserias y negocios. Hay muchos negocios, mucha corrupción, que no ha sido posible desde el Ministerio Público confrontarla, porque dejémonos de cosas, es un sistema que agrupa gente, que mueren en vida y que lo tienes agrupados. Entonces, eso es importante y eso tiene que venir de la mano, y claro, que aunque el presidente dice sin un aumento, tendría que venir de la mano de mayor presupuesto. Tiene que ser porque así. aquí hay que adecentar el sistema penitenciario. El otro punto que lo saca del ámbito de la Procuraduría es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Eso es muy importante porque es quien te acredita pruebas. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo órgano que persigue se gestiona sus propias pruebas? Yo no sé si me están entendiendo. Un procurador general tiene mucho poder en ese ámbito, y si tú lo tienes honesto, muy bien. Pero tienes una situación que sucede, quien hace el levantamiento, quien hace las pruebas, quien hace la verificación forense de esos hechos, es un funcionario dependiente de quien está procurando la prueba. Se da mucho eso en el caso de narcotráfico, es decir, al INACIF es que certifica si un cargamento, si... Pero el INACIF no depende de la DNCD, tú ves. Exactamente, ¿entiendes? depende No de la ese Procuraduría vínculo. que es la que está persiguiendo el narcotráfico. Tú tienes razón ¿sí? ahí. Eso es, otro punto es el tema de los bienes. Incautados. De los bienes incautados, que eso es una cosa, bueno, eso en sí mismo ya da casi un ministerio, ¿no? No sí, tanto, pero es una cosa, una gran responsabilidad. Se deterioran cosas que debían ser pasadas bien al Estado, venderse, subastarse, lo que fuere,
manejarse de otra manera, y eso es un desastre, pero también eso es muy discrecional de quien dirige ese departamento. Sí. Ha habido historia ahí De tremenda. todo. Hay sobre historias ese que punto. podrían parecer anécdotas curiosas película. y cosas de película, pero recuerdo el caso de unos ovejos de un gran narcotraficante de este país. Según lo que tengo entendido, yo no sabía de las crianzas de ovejos, pero me lo explicó un técnico en la materia, yo cubriendo justicia, que el ovejo es más caro que las ovejas, el ovejo, los ovejos de raza que traen, compran. Aquí hay mucha gente que hace eso en diferentes Machismo áreas. ovejístico. No, porque traían, lo compraban fuera del país. Eso tiene una Bueno. explicación. Es como los peces. Yo pensé te que era dan. por ahí. No. Eso tiene una explicación, pero no me pidas porque no llego allá. Ahora bien, básicamente lo que les digo a ustedes fue que cogieron y los cambiaron. Era de Así. una raza y metieron otro. Cuadros, Qué tigre. por ejemplo, el tema de los cuadros, las obras de artes incautadas, en muchos casos de narcotráfico, te ponían una copia. Te ponían copias, sí, hay Pues muchas está bien. historias. Hay te talento, ponían hay mucho copias. talento. Sí, hay pintores Y buenos. Pintores aquí. buenos. hasta hace algunos años, estoy hablando quizás 8 o 9 años, operaba un centro para los bienes incautados de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, que estaba debajo del parque Eugenio María de Hostos. Este es el parque. Entonces debajo hay una puerta y usted entraba a un mundo y yo tuve la oportunidad de entrar. Ahí había cualquier cantidad de calderos, de muebles, de tragamonedas. Y vehículos. No, porque ahí era como de las chucherías de todo, desde un cucharón, un caldero, que alguien fue y se robó un cucharón y un caldero, ese es el objeto con el que voy a probar, y cogen el la caldero y evidencia. lo tiran, Pero un dije, machete oigan y esto, lo tiran. Excúsame que te interrumpa, pero oigan esto, amigo. En una ocasión yo le pregunto a un fiscal, era fiscal, digo, venga acá, señor fiscal, ¿es verdad que usted anda en una Homer amarilla de un narcotraficante? No, ya yo la devolví. Me dijo él a mí, así. Ya yo públicamente. la devolví. Ya se devolvió, sí se utilizó, pero nosotros la Pero devolvimos. señores, lo de la Lo de cadena Quirino, Sí. Quirino no tiene mamacita. Madre, no. Lo de Quirino no tiene mamacita. Lo que hicieron ahí se lo Era una finca repartieron. modelo. era Pero una ahí se finca lo modelo. repartieron. Pero pasaba una cosa con la gente que está en el mundo del narcotráfico, que es distinto, y vengan conmigo porque David estaba leyendo y no era él que estaba hablando. Resulta que algunos narcotraficantes han recuperado sus bienes. Claro que A sí. Quirino hubo que devolverle una parte. Pero no la justicia, algunos. No me refiero a Quirino exactamente, pero hay algunos que eso entra. El problema de los bienes incautados es todo un entramado de mucha corrupción. Pero yo sé de organizaciones no gubernamentales que le dieron casas, por ejemplo, de un caso de narcotráfico. Y cuando viene el tipo que sale libre Eso y es te mío. dice, eso es mío, ¿qué tú vas a hacer? Entonces él lo devuelve. Se dan situaciones de Pero- todo tipo y género. Pero es que tiene asidero legal el que se lo reclame, porque ¿qué ocurre? Pero no Que legalmente en caso, el reclamo. espérate, yo lo sé, pero es que legalmente sigue siendo de él, pero te voy a explicar por qué, porque eso me lo explicaron con detalle. El acuerdo que se tiene de enviar gente a Estados Unidos a ser juzgado es bajo la condición de que aquí no se va a juzgar. Entonces, un gran narcotraficante que tiene esos bienes, que se le han incautado lo que sea, no se le juzga aquí, se descarga aquí para mandarlo a Estados Unidos y claro, una vez cumple pena ya viene aquí y es tan inocente como David, Excelente David, negocio. David, hay muchos de esos casos que cuando la Suprema Corte de Justicia llegó a emitir la extradición, ordenaba incautaciones por un valor de hasta curioso. 7, 6, 5 millones de dólares, visto por estos ojos que se lo van a comer la tierra. Entonces, sí, es un mundo, pero no digamos de los vehículos incautados, o sea, aquí hay mucho desorden y mucha situación que propicia una gran injusticia, sobre todo a la gente que le incautan bienes, de modo que ese ministerio que tendría una función más amplia, que pueda atender de forma adecuada y oportuna Sí, se le da el sistema presupuesto. penitenciario, sí. Fíjense que en la operación Medusa el sistema penitenciario sale, Parece. que aquí se negoció con la comida, se negoció con todo, entonces tú tienes eso separado y eso es una cosa relevante. Vamos a ver qué pasa. Y eso sería positivo incluso para gente como Jean Alain, porque no al Ministerio Público, se encargaría de la cárcel donde él está o donde podría pasar muchos años. También para él sería muy positivo. Solo quería agregar esa parte. Yo quisiera que fueran los expertos, yo creo que más adelante vamos a invitar, quizá la próxima semana, al consultor jurídico, a un par de abogados, para que nos amplíe sobre este punto. Pero creo que es beneficioso, incluso para Jean Alain. No es por nada. No, yo pienso que frente a gente que sea, por ejemplo,
como él en la administración pública, porque no quiero realmente no es el interés de uno, o sea, su situación particular, pero es en la gestión pública, que no importa quién esté en ese cargo, tú tengas mecanismos, es un aprendizaje también, mecanismos claros que logre separar y definir mejores las funciones que le toca a cada quien. O sea, que quien persigue no custodie. O sea, a ti te persigue el Ministerio Público y la policía, y al final del día ellos también son los que custodian una vez te condenan. La cadena la de idea prueba, es que el interno, que el recluso sea, por eso el nuevo sistema, el nuevo modelo penitenciario, la idea era que hubiesen agentes que no fueran parte de ese proceso de búsqueda, que no tuvieran toda esa historia de negociación corrupta, que no tuvieran rabia contra esa persona, que esa persona pudiese entrar en un verdadero espacio de regeneración. O sea, de la mano del Ministerio de Justicia, no es solo que cojan y agrupen los problemas en un ministerio y digan, aquí tenemos esto, ya le quitamos ese dolor de cabeza a la Procuraduría General de la República, sino que el gobierno defina y diga, por eso me preocupa el término del mismo presupuesto. No, si es el mismo presupuesto, allí van a mandar a un ministro a administrar miseria. Es una miseria, o sea, la manera en que se maneja el sistema penitenciario es demasiado pobre. Entonces, es una de las cosas que también le falta a este gobierno, que tiene que ver con la humanidad, pero más allá de la humanidad, que yo creo que se entiende mejor en el Estado, como la gente entiende por el bolsillo, tiene que ver con la seguridad pública de este país. Aquí hay un círculo vicioso de personas que van a las cárceles y salen, y se van a las cárceles y salen. Y esa persona que va a la cárcel sale peor de la cárcel que como entró. De modo que esa es una magnífica oportunidad. Ese Ministerio de Justicia, a ver quién pone, tendría que tener mayor presupuesto del que se tiene ahora, porque debe ir de la mano de una verdadera reforma de los sistemas que está recibiendo. Vamos a ir a la pausa en este momento. Tenemos invitados en este día, vamos a hablar de un tema fundamental, vienen de Participación Ciudadana, vamos a conversar con ellos, eso será en un ratito. También sucedió una cosa interesante en el día de ayer, que fue que de una comunidad nos contaron su experiencia de cómo habían logrado sacar a los puntos de drogas de la comunidad, sin que lo agredieran. Yo no sé cómo, un milagro, ¿no? Porque aquí los puntos de drogas, que decía David, el punto de drogas, el colmadón y la banca de apuestas, son los tres signos de los barrios nuestros. Entonces, el más conflictivo, el punto de droga, y el dueño del punto manda. De hecho, hay un sector en Santo Domingo donde el jefe de punto de drogas es quien apresa a quien roba, porque él está de acuerdo con la venta de la droga, pero no con el robo. Lo mismo ocurre en La Vega. No quiero delincuente aquí. Sí, no quiero delincuente aquí. Yo los recojo. Quiero mi punto frío. Me contaron no me calienten la zona, o hay problema. De un punto de drogas en La Vega que opera así. Sí. Y todo el mundo lo sabe, y es histórico, que en una comunidad de La Vega, que es, el pueblo de Indira, que... no digas que en La Vega son buenos todos. Él es bueno, dice, él cree que es bueno. Mira, oye, él administra el punto, y el que robe algo, él es que se lo lleva a la policía y la policía lo recibe. A ver, es el ¿ustedes creen que tenemos un país real? ¿Ustedes creen que esto es país o es un espejismo? Bueno, ya lo decía Pedro Mir, en algunas cosas como esa, este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, o sepultura. Hacemos un cambio, regresamos de una vez. Qué poética, ha terminado ella. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.